La charla de esta tarde se podría llamar de muchas maneras, ¿no? Podríamos llamarlo la globalización de sus enemigos, la globalización frente al nacionalismo, la globalización frente al aldeanismo tribal y un montón de sinfines para encuadrar lo que es en estos momentos uno de los principales debates que se están produciendo en el mundo entre lo que son, digamos, las sociedades abiertas y las sociedades cerradas de distinto índole y pelaje al que nos quieren condenar los que se llaman los enemigos de la globalización, que son en definitiva los enemigos de la libertad económica y de lo que se llaman en términos normales las democracias liberales en las que vivimos en el mundo occidental. Además, hacer esto en Navarra, que ha sido al menos hasta ahora un ejemplo paradigmático de lo que es una mezcla de tradición y modernidad, que desgraciadamente corre el riesgo de erosionarse, especialmente un placer para compartir con vosotros un poco cómo veo la integración de la economía mundial, cómo veo sus implicaciones desde el punto de vista político, cultural y social, en un momento en el que estamos en lo que se denomina habitualmente y de una manera muy reiterativa, pero que en este caso es verdad, un momento histórico. Estamos en un elemento, en una tesitura, en una alternativa diabólica entre lo que supone dar marcha atrás en lo que ha sido uno de los procesos más benéficos desde el punto de vista de la libertad y la prosperidad a escala global, o dar marcha atrás hacia fórmulas en las que las economías cerradas, la autarquía y el nacionalismo pueden poner en peligro no solo la prosperidad económica, sino fundamentalmente el orden de libertad en el que durante los últimos 50 años, hemos vivido. En estos momentos, el debate fundamental que se está planteando en lo que se refiere a la globalización, entendiendo por lo que es la integración de la economía mundial, la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales, no es nuevo. Este es un proceso que desgraciadamente se repite aproximadamente cada 50 años. Tuvimos un gran proceso de la primera globalización que abarcó prácticamente todo el siglo XIX y que llegó a unos niveles de integración de la economía global y de la extensión de la libertad individual que no habían concedido precedentes en la historia de la humanidad. Eso es lo que se llamó la edad de oro de la seguridad, como describió Stephen Zweig en sus famosas memorias, que duró prácticamente un siglo, desde 1815 hasta 1914, hasta la Primera Guerra Mundial, y que terminó con la Primera Guerra Mundial y posteriormente con la Gran Depresión. Siempre los movimientos antiglobalizadores se acumulan con el tiempo y estallan con una gran crisis. La crisis que hizo estallar la primera globalización fue la Primera Guerra Mundial, que acabó con lo que era el orden liberal que había predominado a lo largo del siglo XIX, se agudizó con la Gran Depresión. En la Gran Depresión los países buscaron a través del proteccionismo y la marcha atrás en lo que eran los escenarios de libertad económica, la salida a la depresión, y en ese escenario de crisis y depresión surgieron los populismos de la época, también entonces, populismos de izquierdas y de derechas, más duros teóricamente que los de ahora, que eran básicamente los movimientos totalitarios de izquierdas y de derechas, el fascismo, el nazismo, el comunismo, y eso se tradujo en una prolongación de la Gran Depresión que duró hasta la Segunda Guerra Mundial y que tardó en volver a la creación de un orden liberal más o menos abierto solo después de ella. Ahora nos encontramos prácticamente en un escenario similar. Hemos tenido una gran crisis económico-financiera, la que se ha denominado muchas veces gran recesión. Esa gran recesión ha hecho emerger los populismos de izquierdas y derechas, fundamentalmente en las sociedades desarrolladas, igual ahora que entonces impugnan lo que es el orden liberal, el orden civilizado que ha hecho posible la riqueza y una prosperidad sin precedentes en lo que han sido los últimos 50 años en los que se ha ido abriendo la economía e integrando la economía mundial. De entrada hay que sentar un criterio básico que me parece fundamental contra los develadores en estos momentos de la globalización. Los últimos 30 años, sobre todo a partir de la segunda mitad de los años 80, se han traducido en la mayor caída de la miseria y de la pobreza a escala global de la historia de la humanidad.
En 1990, aproximadamente el 37% de la población mundial, 2.000 millones de ciudadanos, vivían con ingresos inferiores a $2 al día, lo que se entiende en los estándares de los organismos internacionales y del Banco Mundial básicamente como el umbral de supervivencia. En estos momentos nos llaman los antiglobalizadores. ¿O no? Bueno, en estos momentos están por debajo de ese umbral el 9% de la población mundial, es decir, 700 millones de personas. En los últimos 30 años, 1.300 millones de ciudadanos de todo el mundo han salido de la pobreza y de la miseria a base de la extensión de los principios de libertad económica a escala global. La causa por la globalización es simplemente la extensión de lo que es la libertad individual y la libertad económica a escala global. Tiene un principio que le podríamos llamar un principio normativo. El principio normativo es lo que la tecnología permite cuando el comercio transfronterizo y el moverse a lo largo de las fronteras es posible y los individuos son capaces de perseguir sus fines con sus medios en un escenario global y sin restricciones. Al mismo tiempo, es una causa liberal en el sentido de que la libertad, la globalización, constituye también, por decirlo de alguna manera, un mecanismo de protección del individuo y de las empresas frente al abuso del poder. El voto con los pies, la posibilidad de huir, salir hacia ámbitos en los que existe un entorno más favorable a la libertad individual, a la generación de esfuerzo y a la creación de riqueza, ese voto con los pies constituye de alguna manera un límite o una restricción al abuso o al poder de abuso de los gobiernos. Ese es, de alguna manera, lo que diríamos el principio normativo de la globalización. Ese principio normativo se ve acompañado por otros dos criterios que podríamos llamar de naturaleza positiva o utilitaria basado en la eficiencia. La globalización, la liberalización de los movimientos de bienes, personas, servicios y capitales permite a los países especializarse en aquellas actividades en las que tienen ventaja competitiva, la famosa teoría de los costes comparativos de Eric y Ricardo. Esa especialización permite asignar los recursos productivos a las actividades que ofrecen mayor rentabilidad y productividad y, por lo tanto, se traducen en un aumento del crecimiento económico y también del nivel de vida de todos los ciudadanos. En segundo lugar, la liberalización de los movimientos de capital, que ha sido una de las bestias negras de los antiglobalizadores, ha sido un mecanismo básico y fundamental, no solo para asignar el capital de una manera más eficiente, sino para permitir el acceso a un capital del que no contaban los países emergentes para que pudieran iniciar procesos de desarrollo. Y por último, la globalización, al romper y eliminar las barreras a la competencia internacional, ha permitido que los individuos de los países con menores niveles de renta tengan acceso a bienes y servicios más baratos y de menor cualidad, con lo cual eso ha beneficiado fundamentalmente a las rentas medias y bajas que han visto aumentada de esa manera su renta disponible y su capacidad de adquirir bienes y servicios. Esos dos elementos básicos, lo que decíamos de carácter normativo y de carácter positivo, es el núcleo duro de lo que es el argumento por la globalización. Un principio ético basado en la libertad y un principio de eficiencia basado en lo que es la teoría económica. Esos dos elementos son absolutamente incuestionables. Es decir, no tienen alternativa posible que se traduzca en mejores niveles de bienestar y de libertad para los individuos, y por eso el argumento de los antiglobalizadores normalmente lo que responde es a criterios de carácter ideológico, sin ninguna base empírica, y también
a la inexistencia de una alternativa a ese modelo. El actual movimiento antiglobalizador, los populismos de izquierdas y derechas, constituyen una singular coctelera, no ya explosiva, sino absolutamente inconsistente, entre viejos marxistas que siguen viendo en la globalización una repetición de la vieja lucha de clases entre ricos y pobres, entre el norte y el sur, en un intento de reconstruir un discurso muerto. A ellos se unen en una singular, por eso decía coalición, los conservadores y nacionalistas de toda especie que ven en la globalización una pérdida de independencia nacional y una amenaza seria o definitiva a lo que son las estructuras tradicionales, estructuras más bien de carácter tribal y culturas tradicionales que la globalización pondría en peligro. Y luego hay, como siempre, suceden estos elementos, los que yo llamo los profesionales de la pobreza, que son las organizaciones, muchas de ellas tipos ONGs y demás, que son buscadores de rentas, que han hecho de la pobreza un negocio extraordinario que, por supuesto, nunca beneficia a aquellos cuyo objetivo fundamental sería sacar de la pobreza, sino simplemente producen ingentes y maravillosos ingresos lucrativos a los profesionales del negocio. Desde este punto de vista, antes de que entremos a evaluar lo que ha sucedido después de la crisis, es importante que realicemos un perfil rápido y muy sintético de lo que fue la primera ola globalizadora. Cuando ahora se asusta muchísima gente y se las rasgan las vestiduras con el fenómeno de la segunda era globalizadora, que es en la que todavía estamos viviendo, nos encontramos básicamente con que la primera ola globalizadora, las que le comentaba del siglo XIX, 1815 a 1914, fue básicamente mucho más intensa de lo que ha sido esta en todos los términos, en lo que se refiere a intercambios comerciales, a libertad de movimientos de capital y a flujos migratorios. A lo largo de todo el siglo XIX, que el siglo XIX se acaba de facto en términos históricos en 1914, que es cuando acaba de facto el orden liberal, la edad dorada de la seguridad, la globalización fue una globalización básicamente en lo que ahora entendemos por países desarrollados. Quedaron fuera, por lo tanto, grandes partes del planeta. En ese contexto bastan algunos ejemplos. Los flujos migratorios, que fueron básicamente del viejo mundo, de Europa, a los países entonces emergentes, que eran el Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, Australia, Argentina, fueron durante el siglo XIX, de 1815 a 1914, 60 millones de ciudadanos abandonaron el viejo mundo en busca de oportunidades y libertad en los países de acogida. Ese movimiento migratorio no ha tenido precedentes en la historia de la humanidad y no los ha tenido tampoco en esta segunda ola de inmigración. El efecto de esos fenómenos migratorios tuvo dos consecuencias fundamentales. No hubo una depauperación de los salarios, al contrario, al salir fuerza laboral de Europa, el número de trabajadores disponibles en la economía europea decreció y, por lo tanto, los salarios reales subieron porque la demanda se mantuvo estable. Y al revés, los que llegaron a los países de acogida produjeron también una subida de los salarios reales por el aumento de la productividad. Luego, en el siglo XIX, la inmigración no fue un juego de suma cero, en el que unos ganaban y otros perdían. Fue un juego de suma positiva, en el que el intercambio de los flujos migratorios se tradujo en crecimiento económico y prosperidad para todos. En segundo lugar, los flujos de capital, que ahora nos asustan tanto, en términos netos, fueron muy superiores también en la era de la primera globalización. Para que os den cuenta, la media de exportaciones de capital de un país como el Reino Unido a las zonas en desarrollo, a lo que eran todos los países emergentes, fue una tasa media anual aproximadamente del 9% del Producto Interior Bruto. Imagínense, el 9% del Producto Interior Bruto del capital británico salió durante casi 100 años en media constante hacia los países, los entonces países emergentes. La globalización del 19 produjo también una igualación del precio de los factores. Es
La mejora de las comunicaciones, cuando se tendió el cable marítimo transatlántico entre Europa y América, produjo una caída de los precios de los bienes importados y exportados en un promedio del 50%. Los beneficiados de esa caída de los precios fueron básicamente, de nuevo, las rentas medias y bajas que tuvieron acceso a unos niveles de consumo del que nunca hubieran podido disfrutar en una economía cerrada de naturaleza autárquica. Y por último, el comercio. Durante todo el siglo XIX, la tasa de crecimiento del comercio superó la tasa de crecimiento del PIB mundial. El comercio tuvo una tasa de crecimiento del 3,5%, aproximadamente la tasa de crecimiento de la renta real fue del 17%. Ese juego de suma positiva permitió crear lo que es ahora las economías modernas y desarrolladas de Occidente. Es impensable sin la globalización entender lo que ahora es el hemisferio occidental, la prosperidad americana, la prosperidad del mundo anglosajón, la recuperación económica de Europa. En promedio, para que se den cuenta, los aranceles cayeron de una media del 36%, en 1913 estaban en el 13%, una caída consistente de aranceles del 23%. La globalización, por lo tanto, generó beneficios para todos y terminó con el auge del nacionalismo en Europa, que era el populismo de la época. Un populismo que de alguna manera ahora vuelve a resucitar y vuelve a emerger en los países desarrollados. Ahora los grandes enemigos de la globalización no los encontramos en los países del tercer mundo. Es decir, las famosas teorías de la explotación de los años 40, 50 y 60 han desaparecido del mapa. Ahora, donde se está produciendo el gran combate contra la globalización es básicamente en los países desarrollados, en una pinza terrible entre el populismo de izquierdas que considera la globalización como un elemento central de desigualdad, sobre todo dentro de las sociedades desarrolladas, y los nacionalistas populistas de derechas que consideran que es una erosión de lo que es la identidad nacional. Esa pinza es exactamente igual a la que se produjo en el fin de la primera globalización, que gracias a Dios esperemos que esta vez no acabe, obviamente, con dos conflictos o dos guerras mundiales, como sucedió entonces. Si tenemos ese precedente, ¿qué ha sucedido en estos momentos con la globalización, con la enorme apertura de la economía internacional que se produjo entre 1945, sobre todo a partir de los años 50, se acelera en los años 80, coge un impulso muy fuerte en los 90 hasta la gran crisis, hasta la gran recesión del bienio 2007-2009. ¿Qué ha sucedido? Hay que distinguir dos factores nuevamente. El factor, digamos, fáctico, los hechos, lo que ha pasado, y en segundo lugar, las consecuencias políticas, sociales y económicas de esos hechos. En estos momentos, el comercio internacional, después de la crisis, tuvo un colapso abrupto. Se desplomó hasta niveles inexistentes el crecimiento global, el comercio mundial, desde los años 30 del siglo pasado. En términos de comercio fue aún mucho mayor. La caída del comercio mundial después del bienio de la gran recesión fue un 10%. Salimos de la crisis en términos generales a partir del año 2011 y desde entonces no ha recuperado los niveles previos a la crisis. Eso obedece a factores coyunturales, que es la caída, obviamente, de la economía real y global en los años de la recesión, y también obedece a factores estructurales. Uno, la desaceleración de la economía china, que ha pasado de tasas de crecimiento del 9 a tasas de crecimiento del 6%, y existen dudas sobre si es un país con un envejecimiento tan intenso de la población y con todavía una absorción muy importante de su mano de obra por sectores poco productivos como la agrícola, va a ser capaz de retomar tasas de crecimiento muy altas, unido también a la acentuación de una manera brutal de las regulaciones de carácter bancario y financiero que han prácticamente
eliminado lo que eran los flujos de capital existentes antes de la gran crisis. Luego tenemos un problema de caída del comercio que no se ha recuperado, un problema de caída del crecimiento global que no ha recuperado los niveles anteriores y tenemos un problema derivado también del colapso de los movimientos de capital. Hay un último elemento que, sin embargo, no ha variado y es los flujos migratorios. Si los flujos migratorios prácticamente permanecen estables, pero han cogido un ritmo diferente. El ritmo diferente es que la inmigración que se está produciendo en los últimos, después de la crisis, es una migración que no obedece básicamente a motivos económicos. Como hemos visto, por ejemplo, que es muy gráfico con la crisis de los refugiados en Europa. Tenemos un problema de flujos migratorios y ese problema de flujos migratorios ya no es un flujo migratorio que vaya atraído por las condiciones económicas de un país, sino que va básicamente atraído por factores exógenos a esa y que plantea un severo problema de absorción. En ese escenario, las fuerzas contrarias a la globalización y a la internacionalización de la economía, que estaban latentes durante mucho tiempo. Si se acuerdan ustedes, la famosa reunión en Seattle hace años del Fondo Monetario y del Banco Mundial, en el que había los miles de manifestantes en contra de la globalización, ese terreno sembrado ha encontrado su clima político adecuado para prevalecer con la crisis. La crisis ha sido una crisis del capitalismo dejado a sus fuerzas desatadas y esa crisis del capitalismo dejado a sus fuerzas desatadas ha permitido que los populismos de izquierdas o derechas lo utilicen como un elemento para contestar el orden liberal abierto de las economías abiertas. Esto se basa en tres mitos y una falacia. El primer mito es que la globalización y el capitalismo, desde antes y esposa la crisis, ha generado una extraordinaria desigualdad. Se ha abierto la brecha ya no entre el norte y el sur, sino se ha abierto la brecha en las sociedades desarrolladas, en los países como el nuestro, entre las rentas más altas de la población, que serían los grandes beneficiarios de la globalización, y las clases medias y medias bajas que han sufrido, a priori, según parece, un proceso de empobrecimiento relativo. Es mito en lo que se refiere a la globalización como efecto de la desigualdad. No existe ni un solo estudio empírico medianamente sólido que avale que el comercio internacional ha tenido efectos sobre el nivel de vida, sobre la bajada del nivel de vida de las gentes menos favorecidas en lo que son los países desarrollados. Lo que ha causado el aumento de la desigualdad es la revolución y el cambio tecnológico. Que se ha producido un cambio en los parámetros de producción en las economías desarrolladas en las que se demanda un capital humano cada vez más cualificado y ese capital humano cada vez más cualificado no siempre tiene en el lado de la oferta una respuesta adecuada. Ante ese panorama hay dos opciones. La primera es hacer una redistribución salvaje de la renta, como están intentando hacerse en algunos países, del 1% de la población hacia el resto, lo que obviamente solo tiene un efecto, que es eliminar cualquier incentivo a la creación o a la acumulación de riqueza y además no tiene efectos de ningún tipo. O dos, atacar el problema de fondo, que es la falta de formación y de ajuste de la oferta laboral a las condiciones de una economía moderna. Luego, primero, la desigualdad es producto del aumento de la desigualdad del cambio que se ha producido en los parámetros de producción y, en segundo lugar, se confunden los datos globales, los datos agregados de renta, con el efecto real sobre las rentas de los ciudadanos, sobre la capacidad de compra que tiene un individuo. La globalización, al haber abaratado la producción y la importación de bienes y servicios, lo que ha hecho es que la renta disponible, aunque no haya subido en términos nominales, ha subido en términos reales. Es decir, ha tenido mayor poder adquisitivo. Luego, la falacia.
de la desigualdad generada por los procesos de apertura de la economía internacional son radicalmente falsos. La segunda impugnación que se hace desde los sectores antiglobalizadores de izquierdas y de derechas, de los populismos de izquierdas y de derechas, es que la globalización está erosionando las instituciones democráticas. Los países están sometidos a restricciones de fuera, al marco al capricho de los especuladores, de quienes mueven el capital, de las grandes multinacionales. Es desde ahí, desde se toman las decisiones, y esas decisiones son contrarias con el deseo, muchas veces manifestado, de los individuos a través de las urnas. Eso merece dos respuestas fundamentales. Uno, que desde un punto de vista de lo que es la tradición política occidental, la democracia no tiene poder limitado, tiene que estar sometida a unas reglas y a unas restricciones, de lo contrario se transforma en la dictadura de la mayoría. Y por lo tanto, una de esas restricciones y salvaguarda para la libertad individual es la capacidad de votar con los pies que apuntábamos al principio. Frente a políticas abusivas, los ciudadanos y las empresas tienen la capacidad de salir, y eso establece un mecanismo, un control de poder que obviamente en una economía cerrada no es posible. Y si ustedes tienen un poco de memoria histórica, se dan cuenta normalmente que son las economías cerradas aquellas que se suelen coincidir con regímenes de naturaleza autoritaria y totalitaria. Por otra parte, nadie obliga a un país a abrirse al exterior. Los ciudadanos pueden tomar la decisión democrática de estar cerrados. Y ahora bien, tienen que pagar un precio. Y ese precio, como demuestra la experiencia, se traduce en menores niveles de bienestar y prosperidad. Pero nadie obliga a integrarse, obviamente, en la economía global. De hecho, hay países que no lo han hecho. Tenemos un ejemplo simpático que es Corea del Norte, un ejemplo menos simpático que es Cuba. Tenemos algunos países en los que obviamente han hecho un ejercicio absolutamente brillante de soberanía nacional. Hacen lo que quieren. Ahora bien, los efectos sobre la libertad y la prosperidad de los individuos son manifiestamente descriptibles. Si uno quiere formar parte beneficiarse de lo que es estar integrado en una economía global, eso tiene sus reglas. Como cuando uno pertenece a un club. Cuando uno pertenece a un club, tiene que aceptar las reglas. Nadie le obliga a formar parte del club. Pero una vez que formas parte del club, o cumples las reglas o te vas. No vale romperlas. Y eso es precisamente lo que ha sucedido en muchísimos episodios, como hemos visto, como vimos en su momento en la crisis griega, y como vemos permanentemente en las demandas de los antiglobalizadores que dicen que se erosionan las instituciones democráticas. Tercer mito, el mito de que la globalización ha reducido el poder y el tamaño del Estado y ha erosionado, por no decir prácticamente liquidado, los estados del bienestar. Desgraciadamente eso no ha sucedido. Y digo desgraciadamente no en un tono irónico, sino en un tono profundamente convencido. El tamaño del Estado, medido en la participación del gasto público en el PIB y de los impuestos en el PIB, es ahora aproximadamente casi el doble de lo que era en 1960, cuando prácticamente la integración de la economía internacional estaba en mantillas. No se ha reducido el tamaño del Estado. El tamaño del Estado ha crecido durante la era globalizadora. Quizá ha crecido menos de lo que hubiera sido sin ella, pero el dato evidente es que ha crecido. Lo mismo sucede con el famoso estado del bienestar, iba a decir del malestar, con el famoso estado del bienestar. La participación de los gastos sociales en el Producto Interior Bruto de todos los países de la OCDE es, de nuevo, casi el doble de lo que era en 1960. Luego, la idea de que la competencia internacional, la integración de la economía global, ha conducido o está conduciendo al desmantelamiento de los estados de bienestar es, de nuevo, absolutamente falso. Es más, nos encontramos con la paradoja de que algunos de los principales estados desarrollados
estados de la OCDE que tienen altos niveles de productividad, altos niveles de competitividad y altos niveles de empleo, se caracterizan por estados públicos muy generosos, como son, por ejemplo, el caso de los estados nórdicos, que no solo tienen estados de bienestar muy generosos, sino participación del gasto público en el Producto Interior Bruto en una media alrededor del 50%. Pero da absolutamente igual. Hemos construido una ficción, una película, alrededor de los nefastos efectos de la globalización, que en el fondo es una película sublimada de la crítica tradicional al capitalismo competitivo y a la economía de mercado. En esa coalición singular en la que hablábamos, populismo de derechas, populismo de izquierdas, se ha producido un factor especialmente grave cuyo desarrollo es imprevisible. El gran desarrollo de la globalización o el gran motor de la globalización en los últimos 50 años fue el papel desempeñado por los Estados Unidos. Estados Unidos fue el país que vendió dos bienes públicos, por decirlo de alguna manera, de carácter internacional. Esos dos bienes públicos eran la apertura de la economía, es muy buena para todos con relación a la experiencia que teníamos anteriormente, que nos llevó a guerras mundiales, y a la vez los países que se abren y los países que crean estructuras de mercado son países que de algún modo tienen garantizada una red de seguridad. Desde ese punto de vista, el cambio que se ha producido en la política norteamericana con la elección de Mr. Trump introduce en esos elementos un cambio cualitativo sustancial, porque siempre existía la sensación, y además la realidad, de que sucediese lo que sucediese en el resto, el poder hegemónico, que eran los Estados Unidos, era en el que, en última instancia, era un mecanismo que velaba por la libertad de mercado y, de alguna manera, por la preservación de democracias liberales a escala global. El deterioro de esa garantía introduce un elemento mucho más intenso para que los poderes locales, los nacionalismos de distinta especie, puedan campar por sus respetos en un escenario en el que el gendarme que velaba por la preservación del orden ha dejado de ejercer esa función. Por lo tanto, el futuro de la globalización es un futuro que va a depender fundamentalmente no de características económicas, no va a depender solo del avance tecnológico que al final, como sucede con los mercados, termina rompiendo las barreras que se ponen a su desarrollo. Va a depender básicamente de una gran batalla de naturaleza política e ideológica. Y esa batalla política o ideológica, en estos momentos, la están ganando, digamos, los malos. O al menos da la sensación de que la están ganando los malos. Sin embargo, hay muchos motivos para la esperanza basados en 4 puntos fundamentales. En primer lugar, la primera era globalizadora fue una era globalizadora que solo afectó a lo que eran básicamente, como decíamos, los actuales países desarrollados. Era un club muy pequeño. La segunda globalización ha extendido el club de economías de mercado y democracias liberales con una extensión sin precedentes en la historia. Luego hay un contrapeso esta vez en que, curiosamente, los valedores de un orden mundial abierto no son los países desarrollados, sino son básicamente los países emergentes y los países en vías de desarrollo. En segundo lugar, se ha producido otro fenómeno que es muy importante, que es el peso de la internacionalización de la cadena de producción de las grandes compañías, y el número de grandes compañías que operan a escala global tampoco tiene precedentes. Es decir, hay una malla productiva de cadenas de valor globales que no tiene tampoco precedentes y que no es fácil romper. Y que no es fácil romper fundamentalmente porque los mercados con más potencial de crecimiento futuro son los mercados de los países que en estos momentos son más partidarios de la globalización, que son los países emergentes y en vías de desarrollo. Y en tercer lugar, porque al final la gente no es tonta.
el proceso será lento o será rápido, pero el contraste entre lo que van a ser los países que aplican los principios de la libertad económica y de un orden internacional abierto, el gap, el crecimiento y el desarrollo va a ser muy intenso. Y los que no sigan esa dinámica se quedarán atrás. No hay nada escrito ni nada es irreversible. Hemos dado por irreversibles procesos que se han mostrado luego falsos. Si ustedes se acuerdan, cuando Fukuyama, a principios de los años 90, después de la caída de la URSS, pronosticaba la hegemonía de la democracia liberal y del capitalismo a escala global. Eso se ha mostrado una falacia. También es una falacia, por lo tanto, augurar que la segunda globalización está cerrada y que vamos a entrar de manera inevitable en una era oscura en el que el nacionalismo y el populismo de izquierdas o derechas van a imponer de manera definitiva el fin del orden que hasta ahora hemos conocido. Al final no existen leyes inexorables de la historia y eso la propia historia lo ha demostrado. El futuro de la globalización, igual que el futuro de la libertad, dependerá de la capacidad que tengamos por ganar la batalla ideológica y por ganar una batalla política frente a la emergencia de tribalismos que lo único que hacen es resucitar los viejos fantasmas que han producido siempre una erosión de la libertad y de la riqueza a escala global. Y nada más. Muchas gracias. ¿40 minutos exactos, ¿eh? No me ha podido regañar el moderador. Bueno, la verdad es que, si lo doy a esto, a mí me ha impresionado, la verdad es que me ha impresionado el ver tanto mantra, tanto mito, que parece que, en fin, yo creo que has dado argumentos serios para que nos demos cuenta cómo nos están engañando. Yo, aprovechándome que estoy aquí, quiero hacer alguna pregunta, ¿no? Porque has hablado del populismo de izquierdas, de derechas. Para ti, Navarra está sometida a un nacionalismo en el que de verdad se lleva el gato al agua es un nacionalismo bastante radical, que no ha condenado la violencia etarra, son cosas objetivas, o sea, no es nada, no me estoy inventando nada, y al que yo a veces en el periódico pues lo dejo entrever, ¿no? ¿Hasta dónde el nacionalismo es populismo? ¿Y por qué? Lo has dicho, pero quisiera oírlo quizás más específico. ¿Por qué el Bildu, o se me ha escapado el nombre, pero bueno, por qué el nacionalismo radical, si es que es populismo, tiene tanto miedo a la globalización y prefiere casi la autarquía, el que todo se produzca dentro? A ver. O sea, el nacionalismo es por definición, y permítame la licencia, pero lo digo en el sentido estricto, es por definición totalitario. Tiene lo que importa es la identidad global. El individuo se diluye en el sentido identitario y el individuo solo tiene sentido si forma parte de ese sentido identitario. Por lo tanto, es profundamente individualista, profundamente liberal y tiene, por lo tanto, llevado a extremos inexorables tics totalitarios. ¿Qué sucede? Que para esa idea de tribu cerrada, en la que el elemento individual se disuelve, la globalización es un peligro, porque la globalización traslada el poder a los individuos, traslada con el voto con los pies el poder a los individuos. Y el poder a los individuos supone, obviamente, si los individuos rompen lo que se concibe el espíritu de la tribu, supone negar la propia identidad de la tribu. Luego, por definición, el nacionalismo tiende a ser identitario y, en última instancia, represivo. En el caso de Navarra, lo decía, ha sido un ejemplo magnífico de tradición y modernidad durante mucho tiempo. Y ahí la presidencia, la etapa de del presidente Sanz lo demuestra. Hay una marcha atrás en ese sentido y se olvida una cuestión fundamental. Los modelos no son eternos. Un modelo que ha prestado a Navarra un crecimiento brutal durante los últimos años, que la ha convertido en una de las regiones de España con mayor nivel de renta, eso no es porque sí, es porque había un ambiente y un clima favorable que ofrecía seguridad, certeza, estabilidad, garantía de derechos de propiedad, una fiscalidad razonable. Eso se quiebra
Cuando empieza a quebrarse eso, el modelo se resquebraja y luego restaurarlo es muy difícil. Cuanto más dure ese proceso, más dificultades tendrá Navarra para recuperar un papel, en mi opinión, que le corresponde en lo que es España, porque tendrás que hacer esfuerzos extraordinarios para recuperar la confianza y la credibilidad. Sobre todo cuando además, entre comillas, los nacionalistas identitarios no van a desaparecer, constituyen y van a permanecer como una amenaza, con lo cual va a hacer falta un esfuerzo extraordinario para volver a recuperar esa iniciativa. Lo hemos visto, que yo me quedé asombrado, empresas que están abandonando esta autonomía, que era al revés, era un foco y un dinamo de atracción de actividad empresarial. Eso es muy serio. Y eso lo que te refleja es que hay unos problemas estructurales subyacentes gravísimos que no son producto de la casualidad, sino de una estrategia gubernamental abiertamente equivocada, salvo que su objetivo sea, obviamente, que no lo creo, empobrecer la autonomía. Estupendo. Yo en eso, la verdad es que estoy completamente de acuerdo, porque los datos que está publicando, estos días publicaba Diario de Navarra, es que Navarra es la región que más dinero ha perdido en proporción al tamaño y que más empresas han ido en el año pasado. 217 millones de facturación ha sido el nivel, pero bien. Otra pregunta que quería hacer... Un comentario rápido. Es que a veces se nos olvida, es decir, porque como todo es muy divertido, y además tiene esos tintes folclóricos y divertidos, con banderitas y tal, pero claro, hay algún partido aquí cuyo modelo, no lo olvidemos, era el modelo albanés. Yo no creo que a los navarros les apetezca vivir en Albania, ¿verdad? El modelo económico y social de Bildu es el modelo albanés. Es realmente chocante, ¿no? Sí. Muy bien. Estamos ante un escenario de multiplicación de los estados fallidos o de una época post-estatal. ¿Existe todavía hoy África? Claro que existe África, y de hecho África hace unos años, si recuerdan ustedes, hace 30, 40 años, era lo de Asia va a ser el futuro. Ahora la apuesta fundamental es África, que es un continente muy grande, con ingentes recursos naturales. Hay países en los que se están produciendo avances sustanciales en crear un marco institucional favorable a la estabilidad política, a los derechos de propiedad, la apertura internacional. Es decir, en África en realidad es que nunca ha habido estados. Eran estructuras tribales con una distribución estatal que era el famoso cartabón que veíamos en el colegio de las potencias coloniales. Sin embargo, si África persiste en la línea que parece que muchos de los países han empezado a adoptar en los últimos años, y no olvidemos que se nos olvida que el crecimiento económico agregado de África en los últimos 5 o 6 años ha sido muy notable. Indiscutiblemente ofrece oportunidades sustanciales. Ahora bien, es una incógnita, ¿no? Bueno, llamo la atención porque hay gente que yo creo que tiene un gran potencial de hacer preguntas, y yo me gustaría que nuestra azafata pasase por la primera fila, porque quiero que haya más preguntas, y no estoy imitando a nadie. Pero bueno, en fin. El movimiento migratorio de África hacia Europa se nos aparece como inexorable. ¿Está Europa contemplando con la suficiente lucidez esta realidad inevitable y de cuantía casi ilimitada? ¿Es consciente de ello la Unión Europea? Vamos a ver, la inmigración tiene costes, y son costes muy altos. Es decir, la gente salir de su país para ir hacia entornos lejanos, desconocidos, en los que en gran parte es una aventura imprevisible, no es fácil. Obviamente, uno emigra cuando el país en el que vive no ofrece las condiciones económicas o de seguridad para permanecer en él. Con el tema de África, uno de los elementos centrales de la inmigración es el proteccionismo de la Unión Europea, y prácticamente el proteccionismo en productos agrarios. Es decir, tenemos una barrera que impide
que una de las ventajas competitivas de los africanos sea vender, obviamente, sus productos agrarios en el continente europeo. Y eso, obviamente, constituye un elemento de barrera a la capacidad de crecimiento que tienen esos países. Luego, para evitar o regular de una manera natural los flujos migratorios, obviamente, el libre comercio es un instrumento fundamental. Y hay otro elemento central que es muy importante, que es la estructura de los estados del bienestar europeos. Tienes una estructura en virtud de la cual cualquier individuo de fuera, sea inmigrante, legal, ilegal o medio pensionista, tiene acceso a un paquete de prestaciones sociales que es absolutamente surrealista e inimaginable. Entonces, ese hace un efecto llamada que no es necesariamente el efecto llamada a gente que quiere incorporarse a la actividad productiva, generar riqueza y trabajar, sino tienes un efecto llamada a buscadores de rentas que se instalan en el país, en el que pueden vivir con niveles de vida muy altos, si me permiten ustedes la licencia, sin pegar un palo de agua. Y eso, por lo tanto, implica la reforma, de alguna manera, de los sistemas de bienestar y protección social para los inmigrantes de todo tipo, ¿no? Bien, aquí tengo una pregunta complicada porque dice, la globalización está muy bien cuando son muchos países los que contribuyen a ella, pero sin embargo parece como que China ha comprado medio África y parte de Sudamérica. ¿No cree que al final la globalización puede estar controlada por esos no entiendo el número, miles de millones de chinos que producen millones de ingenieros todos los años y que tienen en la investigación ya empiezan a estar en punta en muchos sectores? La idea de que la globalización está dominada siempre o puede acabar dominada por un país hegemónico no es cierta. Es decir, la evidencia empírica lo demuestra. Por otra parte, la mejor manera de evitar, entre comillas, como antes decían, que las multinacionales controlen los países y tal, es tener mercados. Cuanto más abierta y competitiva sea la economía global, más difícil es conseguir que un poder hegemónico único se imponga. Y eso es lo que hay que hacer. Es decir, vivimos en un mundo plural en el que las fuerzas son competitivas entre sí. Entonces, los chinos han invertido en África y en muchos países han contribuido de manera sustancial a su desarrollo. En otros está sucediendo todo lo contrario. Es decir, no existe una dinámica de globalización en virtud de la cual un monopolista domine todo el mercado. No es posible cuando tienes un mercado abierto a la competencia. Pregunta especulativa. ¿Cuánto cree usted que sabían de lo que nos ha contado hoy los impulsores del secesionismo catalán? Bueno, eso es otra película, ¿no? ¿Cuánto cree que sabían de los que nos ha contado los impulsores del secesionismo catalán? Los impulsores del secesionismo catalán, yo tengo muchos amigos independentistas catalanes que son, entre comillas, liberales y pensaban que Cataluña, con la secesión, si se produjese, se iba a convertir en una especie de Suiza del Sur, ¿no? Claro, si uno ve lo que votan y la estructura del Parlamento catalán, parece ser complicado que con Colau, Junqueras y tal, eso se convierta en un paraíso liberal. Luego, obviamente, se equivocaron. Y luego hay un elemento central también, que se han evitado los costes. Es decir, en el tema de Cataluña, cuya hipotética independencia le hubiera marginado de la economía internacional, porque obviamente nadie le iba a reconocer como Estado. Sin reconocerle como Estado no puedes formar parte de la Organización Mundial de Comercio, no podías estar. El mercado ya te ha descontado lo que hubiera sido ese efecto, que son las salidas de empresas de Cataluña, el hundimiento de la inversión y del consumo catalán ahora. Es decir, ya están pagando el coste de la intentona. Y el coste de la intentona que te está descontando el mercado, que sería el coste de una economía cerrada, porque no iba a tener acceso a los mercados globales. Una pregunta que sabía que le iban a hacer es, ¿qué opina del Brexit? ¿Es reversible? ¿Cómo afectará a España? Es una pregunta inevitable esta. Yo, que soy pro-británico completamente, estoy muy decepcionado con mis amigos. Luke, no me sorprende. No. Es decir, volvemos a lo mismo, es decir, la relación del Reino Unido con Europa ha sido siempre una relación problemática y una relación no cómoda. Ahora bien, sí, volvemos al mismo escenario de antes. Es decir, la idea que tenían
muchos economistas liberales británicos, de que saliéndose de la Unión Europea o del mercado único, iban a convertir el Reino Unido en una especie de Singapur o Hong Kong a lo bestia, ¿no? Una isla liberal, abierta al mundo, libre circulación de personas, no, de bienes, de servicios y de capitales, una estructura fiscal absolutamente competitiva, protección de los derechos de propiedad drástica y tal. Es olvidar quién ha votado el Brexit. Es decir, quien ha votado el Brexit es básicamente los sectores más retrógrados de la sociedad británica. Son los sectores que demandan protección, no libre comercio. Son los sectores que quieren gasto público más alto. Hay un ejemplo que lo simboliza muy bien. El sitio donde ha tenido mayor votación la permanencia en el Brexit ha sido el Inner London, que ha sido el 65% aproximadamente a favor de la permanencia del Brexit. El sitio donde ha tenido una votación más alta el Brexit, el IRSE, ha sido el Lancashire, que es una de las regiones depauperadas que no se ha recuperado nunca de la crisis industrial de los años 80. Y luego es complicado, y sobre todo si el Reino Unido no logra un acuerdo razonable con la Unión que regule sus relaciones comerciales de una manera inteligente, que me temo, desgraciadamente, que no va a ser fácil, por no decir imposible, el Reino Unido va a tener un periodo muy complicado de adaptación a la soledad, porque solo le quedaría una opción, que es integrarse en la Organización Mundial de Comercio. Pero en la Organización Mundial de Comercio exigen, aparte de aplicar las reglas, un sinfín de tratados comerciales con una fase de transición muy larga y que lleva mucho tiempo. Luego el coste de transición puede ser elevado. La verdad es que es preocupante porque, como todos saben, España ahí tiene grandes multinacionales, Ferrovial tiene aeropuertos, tiene de todo, es algo dramático, ¿no? Iberdrola tiene más porcentaje de negocio en el Reino Unido que en España. En España tiene el 20%, o sea que... Y como eso hay cantidad de multinacionales españolas allí que han invertido. O sea que España y Alemania son los máximos inversores exteriores en el Reino Unido. Bueno, ¿qué recetas, o consejos, yo siempre doy recetas, me imagino tienes, daría para combatir o vencer a populismos y nacionalismos? Y luego una segunda parte que está relacionada, ¿para cuándo entender espérate, aquí, para cómo entender que el sentimentalismo es muy peligroso cuando nos lleva a tomar decisiones basadas en nuestras emociones? Para lo de las recetas, Masterchef. No lo tengo yo muy claro. Los consejos tienes para combatir y vencer a populismos y nacionalismos. A ver. Es decir, lo primero que hay que tener con el populismo y el nacionalismo, en mi opinión, es perder los complejos. Y es sencillamente enfrentarles de una manera clara, denunciando exactamente la gran impostura que representan y las consecuencias económicas, políticas y sociales que implican sus actuaciones y sus presupuestos. Aquí se ha impuesto de alguna manera una especie de dictadura de la corrección política en la que obviamente se ha renunciado a combatir al adversario para no parecer o un radical o un extremista de derechas, cosa que me parece absolutamente ridícula, porque existe una superioridad moral, ética y de eficiencia radical entre lo que son los defensores de sociedades abiertas y esta tropa tribal. Por lo tanto, hay que pedir los consejos y combatirlos. Y en segundo lugar, ahí juega un papel muy importante, en mi opinión, y muy negativo los medios de comunicación. Los medios de comunicación han jugado a alimentar ese proceso, como lo hemos visto y lo seguimos viendo en muchísimas televisiones, porque hace gracia y parece progre, y como en el fondo este es un país en ese sentido con una especie de boina pseudo-progre castiza, ese tipo de cosas son atractivas una temporada hasta que creas el monstruo. Y el caso de Podemos, por ejemplo, es un ejemplo manifiesto de eso. Luego hay que combatirlos y hay que combatirlos en todos los flancos. Y no dejar que se estampe, que es lo que a mí me preocupa enormemente, que el populismo está perdiendo elecciones, pero está contaminando su virus el discurso de muchos de los partidos tradicionales. Y eso es lo malo, porque pueden perder el poder pero ganar la agenda. Y eso es mucho más grave que ganen unas elecciones. Eso es mal.
es bastante más fuerte, ¿no? Que claro, que están inoculando ese modo de hacer política también en los partidos tradicionales, ¿no? Y una pregunta un poco navarra que quizás no sé hasta dónde la podrás contestar. La fiscalidad en Navarra es bastante superior al País Vasco. ¿Cómo interpreta usted esta diferencia con esta comunidad siendo gobernada por un parecido signo político? José, lo que me da la sensación es que los señores que gobiernan la Comunidad de Navarra no es estrictamente el PNV vasco, ¿no? Es decir, da una sensación de que el elemento albanés tiene alguna influencia en este asunto y que no son precisamente individuos pro mercado, por iniciativa privada y estas historias. Es decir, yo creo que no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, sí. ¿Cómo desmovilizar los ejércitos de, entre comillas, resentidos de clase, étnicos, religiosos, que se han formado para atacar el sistema liberal? Con lo mismo que antes. De todas formas, hay que resignarse ante un elemento. El resentimiento es un factor que no se corrige porque suele ser irracional. La única posibilidad es sencillamente conllevarlo e intentarlo reducir a su mínima expresión. Además, el resentimiento se superpone, y aunque sea un tópico, en un país en el que, digamos, si es cierto, la envidia es un componente muy importante. Pero yo creo que eso es un elemento muy español. Por eso tienen tanto éxito los partidos igualitarios, porque en definitiva la igualdad es la idealización de la envidia, ¿no? Sí, pero yo antes me di una pregunta y sí, pero qué bien manejan las emociones los movimientos más populistas y con perdón, qué mal lo saben hacer los partidos tradicionales, porque en el fondo muchas veces se vota más con el corazón que con la cabeza, ¿no? El argumento, es decir, es que los argumentos, por ejemplo, liberales son mucho más sutiles e inaprensibles. Es mucho más complicado porque los efectos no se perciben de manera inmediata y no se focalizan. Tú estableces un marco de reglas generales. En ese marco de reglas generales, cada uno, entre comillas, vive como quiera, siempre y cuando no ataca la libertad de los demás. Los partidos populistas se concentran en un nicho muy concreto de la población y explotan de una manera muy fácil lo que es la dinámica entre élites y pueblo, aunque es coincidiendo las dos como dos entes monolíticos que no existen en la realidad. Pero eso es muy fácil de defender, como era muy fácil de defender la lucha de clases. Entonces, el discurso es muchísimo más fácil de pintar, el de estas tropas, que el discurso contrario. Entonces, solo se les liquida, entre comillas, cuando sus ideas se llevan a la práctica. Y entonces ya el precio es... No, y el precio es altísimo. Hay un elemento central, es decir, que es lo que llamaba Harold Dennett, un economista americano, ¿cómo se llama? No me acuerdo, era algo del nirvana, es decir, la paradoja del nirvana. A la economía de mercado se le contrasta con lo que dicen en términos óptimos, de óptimo económico, los libros de texto. Por lo tanto, lo que es aparte del óptimo es un desastre. Las ideas de ellos, nunca la realidad sirve para refutarlas, porque siempre se alejan o son pervertidas por el ideal que no han logrado. Entonces tienes una diferencia asimétrica en el nivel de juicio, y eso es muy complicado. Entonces, es muy complicado. Esa no es una batalla fácil, porque además el apelativo emocional, sobre todo cuando has tenido situaciones como una gran crisis económica, como ha sido la española, tan larga y tan dura, la apelación a echar la culpa a alguien de lo que te ha pasado es muy alta. Y ese culpable siempre es el chivo expiatorio. Claro, el chivo expiatorio. Claro, el chivo expiatorio. Hombre, hablar de España como un ejemplo de economía capitalista, con un porcentaje con casi un 50% del PIB en manos del Estado, unos impuestos brutales, unos mercados hiperregulados, es absolutamente una broma. Pero es igual, es decir, la idea es que vivimos en sociedades capitalistas, cuando vivimos en sociedades mixtas, en economías mixtas, con un altísimo peso del sector público. A ver, esta que tiene una letra un poquito. Navarra tiene la segunda renta básica garantizada mayor
de España exactamente después del País Vasco. Eso en algunas ocasiones puede parecer, a la vista de la cantidad de mendigos que se ven, que puede ser que hubiera un efecto llamada. Por otra parte, es muy bien conocido que muchos de ellos están en economías sumergidas sin que nadie les diga nada, acuden al banco de alimentos y, además de ello, con ocasiones reciben algunos donativos extraordinarios de mucha buena gente. ¿A usted le parece que eso realmente es ayudar a los pobres o más bien es que cuando se les da una renta que por lo menos tengan que hacer algo por la comunidad porque, entre otras cosas, no suministren, no entiendo aquí lo que, porque otras cosas no deterioren, no lo quiero poner. Y luego la otra parte es que casi no se entiende, pero bueno, yo creo que con esta parte ya queda enfocada la pregunta. La renta básica garantizada. Yo no soy partidario de la renta básica garantizada. No lo he sido nunca y sobre todo además cuando se solapa con múltiples prestaciones del estado de bienestar. Tienes renta básica, sanidad gratuita, un montón de prestaciones, alquileres sociales, es decir, eso es más al sistema. Y luego, obviamente, las transferencias de renta directa tienen siempre un efecto desincentivador. Es decir, si la renta es muy alta, elimina cualquier incentivo a trabajar y a buscar ingresos adicionales en la economía sumergida que no tributan. Y si es demasiado baja, lo mismo. Luego, yo creo que es un mecanismo de distorsión del funcionamiento del mercado laboral que, en el mejor de los casos, atrapa a sus beneficiarios en una trampa de la pobreza suplementada con trabajos en la economía negra. No me gusta nada. Ya dos últimas preguntas. Una muy breve. ¿Estamos en camino de una geopolítica digital global? Habrá que hablar con Putin, yo ese ya se me escapa completamente. Y por último, un factor diferenciador actual es la tecnología. Por tanto, consumo eléctrico cada vez mayor con sus problemas asociados. Contaminación global, salida de capitales hacia países exportadores de gas, carbón, petróleo. ¿Cómo se puede solucionar el problema global energético? Bueno, ahí vamos a ver, teóricamente hemos entrado en una dinámica en la que se supone que estamos prácticamente todas las economías desarrolladas, excepto teóricamente de momento los Estados Unidos, están en un proceso que se llama descarbonización en un espacio de tiempo más o menos largo. Ahora bien, eso plantea muchísimas dificultades. Me imagino que, aparte de otras cosas, hay una serie de energías cuyo coste es excesivamente alto en relación a los beneficios de la productividad que generan. Luego, si tú impones esas energías, vas a tener una pérdida sensible de competitividad, salvo que hayas cubierto una curva larga de aprendizaje. Y luego tienes otro problema, que es que los países en vías de desarrollo, los países subdesarrollados, son grandes consumidores de energía primaria. Y decirles a los chinos que tienen que consumir menos energía, a los hindúes, cuando están en las etapas iniciales de desarrollo, es bastante complicado. El tema de la contaminación global y estas historias me parece un tema de una complejidad enorme, ¿no? Si había una pregunta que no lo he leído, es ¿qué opina usted de la facilidad con que los ocupas ocupan oficinas a veces públicos sin que nadie les diga nada, incluso poniéndoles la luz? ¿A usted le parece que esto es progreso? ¿No le parece que la inseguridad jurídica es una de las cosas que más hace correr a quienes puedan invertir en Navarra? Los ocupas son unos delincuentes. Ocupan una propiedad que no es suya. Luego son unos delincuentes a los que hay que aplicar de manera implacable el peso de la ley y no la connivencia de los poderes públicos. No solo eso, sino además expropian riqueza a gente que se ha esforzado para invertir en ella. Luego son, aparte de eso, unos destructores de eficiencia y riqueza en la sociedad. Y yo soy absolutamente partidario de ser implacable con los ocupas. Un país y una economía en la que no se protege el derecho de propiedad está sembrando las bases para cosas muy serias y muy graves. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Estos simpáticos caraduras, que son unos delincuentes, son tratados como una especie de individuos graciosos, que me imagino que a la gente a la que le han robado su propiedad no les debe hacer ninguna gracia. Y el Estado y los poderes públicos tienen que proteger al propietario frente al que le arrebata su propiedad. Pues prometo decírselo al señor alcalde, ¿no? Por ejemplo, que tiene algún edificio municipal ocupado. Oye, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, Lorenzo. Yo creo que ha sido maravilloso. Y como quiero que vuelva, ya saben lo que les pido siempre, que es un gran aplauso.